¿Cuántos bendecidos hay? Amén, amén. Dios es bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús por tu presencia con nosotros. Nosotros nos disponemos a escuchar tu palabra y declaramos que nuestro corazón es una tierra fértil para que tu palabra sea esa semilla que esté sembrada en nuestra mente y corazón y podamos disfrutar de los frutos de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, el título del mensaje en esta tarde es ¿simplemente crees? Es una pregunta. ¿Simplemente crees? Cuando nosotros hablamos de hacer, hablamos de acciones, hablamos de obras, y la mayoría de nosotros estamos dispuestos a hacer algo para que Dios nos conteste. Por eso hay personas que pagan por un milagro. Cuando de repente hay alguien que dice, si tú mandas cierta cantidad, Dios te va a dar tu milagro. De repente hay personas que te ofrecen un amuleto y te dicen, si tú tienes este amuleto, te va a ir bien, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque existe toda una industria, un negocio alrededor de la fe o de la necesidad de milagros en las personas, porque siempre vamos a estar dispuestos a querer hacer algo para obtener algo que solamente se recibe por gracia. Y gracia quiere decir gratis. Dios no nos cobra por contestar nuestras oraciones. Dios no nos cobra por hacer los milagros que necesitamos. Nosotros recibimos por gracia. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros quisiéramos saber si es que hay algo que podamos hacer para que Dios acelere el proceso de nuestra bendición, de nuestra transformación, de nuestra restauración? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría saber qué puedo hacer para que esto sea más rápido? Y precisamente la razón por la cual hay demasiados libros, enseñanzas, predicaciones que nos prometen, por ejemplo, 5 pasos para ser millonario, es precisamente porque queremos siempre acortar los procesos. ¿Cuántos hemos comprado o leído o escuchado un video que te dicen, por ejemplo, quítele lo metiche a su suegra en un paso? Y ponen unas tijeras, ¿no? No se crea. ¿Cuántos de repente invertimos tiempo en eso? A veces invertimos dinero. Y nosotros nos preguntamos por qué de repente hay libros como Hazte millonario en 3 pasos. Sé santo y obediente en una semana, por ejemplo. ¿Nunca te has preguntado por qué esos 3, 4, 5 pasos, los que sea, solamente le funcionan al que escribió el libro? Porque tampoco podemos negar que de repente hay personas que dicen, hazte millonario en un año, y resulta que el cuate que lo dice, lo logró. Entonces dices tú, bueno, si él lo logró, entonces funciona. Pero cuando lo intentamos, nosotros no podemos. ¿Nunca te has preguntado por qué solamente le funciona al autor del libro? ¿Sabes? La respuesta es muy fácil. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito único y establecido por Dios. Lo que a ti te funciona, no necesariamente me va a funcionar a mí, porque no tenemos el mismo propósito. Ese tipo de enseñanzas nos pueden servir, claro, para ampliar nuestra visión, para que la perspectiva de las cosas que nosotros tenemos cambie o sea la correcta. Nos pueden dar conocimiento de cómo hacer, pero nunca nos van a cortar el camino, nunca a cortar el camino. Nunca nos lo van a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque mi propósito en esta tierra no es igual a tu propósito en esta tierra. En un propósito general, nosotros estamos aquí todos para establecer el reino de Dios en la tierra, pero cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué hacemos para ser transformados, bendecidos
y lleguemos a ser los hijos de Dios que Dios quiere que seamos y sabe que podemos hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Acompáñame a Hebreos capítulo 13, verso 20. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y empieza a subrayar el verso 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros leemos esta escritura, nos damos cuenta que es Dios el que hace en nosotros lo que a Él mismo le agrada. ¿Quién lo hace? No, otra vez. ¿Quién lo hace? Dios. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros mientras eso sucede? O sea, mientras Dios produce en mí las cosas que a Él le agradan, ¿qué debo de hacer yo? Mientras Dios transforma mi matrimonio, por ejemplo, mientras Dios transforma mi carácter, mientras Dios trae bendiciones espirituales a mi vida, ¿qué debo de hacer? Creer. ¿Qué debo de hacer? Creer. Ahora, ¿cuántos quieren que la salvación de Dios llegue a su casa y familia? ¿Qué es lo que debes de hacer? Hechos capítulo 16, 31, ante la pregunta de aquel carcelero que les dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué? Serás salvo tú y tu casa. Ok, póngame atención. Para que mi casa sea salva o la salvación de Dios se manifieste en mi casa, yo necesito ¿qué? Creer en el Señor Jesucristo. Entonces, si la salvación de mi casa depende de lo que yo crea, o depende de lo que yo crea, yo te pregunto, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? O sea, yo necesito creer en Jesucristo para que mi casa sea salva, para ser salvo yo y mi casa. Entonces, yo necesito saber qué es creer, porque si no, de ahí ya estamos un poquito mal. Definitivamente yo creo y luego sigue la fe, y ahorita vamos para allá. Son cosas diferentes. Iniciamos creyendo. ¿Qué es creer? Mira, creer es dar por cierto algo que he escuchado de Dios, aunque vaya más allá de mi entendimiento. Eso es creer. Si Dios dice, es cierto. Pero es que como que Jesús caminó sobre el agua, cada vez que lo intento me mojo los pies, me hundo. Yo no sé cómo, pero si Él lo dice, es cierto. ¿Eso es qué? Eso es creer. Entonces, alguien podría decir, ok, yo ya creo en Jesucristo, pero mi casa no es salva. No quiero decir cuántos, no. Pero muchos de nosotros podemos identificar eso. Oye, el único de la casa que cree soy yo. ¿Y por qué mi casa todavía no es salva? De hecho, lo contrario a salvación es perdición. Entonces, pudiera haber alguien por ahí que dice, yo creo en Jesús, pero veo que mi casa, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi salud se está perdiendo. ¿Qué tengo que hacer? Mientras Dios cumple su promesa de que si yo creo en Jesucristo, Él salva mi casa, ¿qué tengo que estar haciendo? Creer. Permanecer creyendo. Seguir creyendo. ¿Sabes? Permanecer es mantenerse sin cambios en un lugar o en un estado. Entonces, permanecer creyendo o seguir creyendo quiere decir que nada cambia lo que creo de Dios. Nada
ni nadie. Incluso aun cuando según nosotros ya Dios no puede hacer nada, hay que seguir creyendo. Muchas de las veces nosotros tenemos una petición y decimos, sabes, hay una vacante en la empresa, yo quiero ese lugar. Y yo creo que Dios me lo puede dar. Y resulta que cuando vas con toda tu fe, llega alguien que ni está apto a veces para ese puesto y dice, me acaban de hacer el nuevo gerente. Y tú dices, ching, ya se ocupó la vacante. Ya. ¿Qué dice la Biblia que tengo que hacer? Creer y seguir creyendo. ¿Creer y qué? Y seguir creyendo. Mira, Lucas 8:49 dice, está hablando de Jesús, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Ok, el contexto acá es que hay un hombre, un principal de la sinagoga, dice aquí, que tiene una hija enferma con una enfermedad que lo más probable es que se muera. Entonces, este hombre llamado Jairo va a buscar a Jesús. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega a aquel lugar, Jairo se postra a los pies de Jesús y le ruega y le dice, mi hija se está muriendo. Ven, pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. Ojo, es un principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro tiempo, en esta era contemporánea, pudiera ser que el obispo de la ciudad, escucha, alguien que está postrado ante Jesús con un alto grado en la religión, está diciendo, ni mi religión, ni mi estatus social me han ayudado a salvar a mi hija. O sea, no importa lo que soy, lo que hablo, lo que he sido, lo importante es que mi hija viva. Entonces, cuando Jairo hace eso, es muy probable que las personas alrededor empezaron a decir, ¿ya viste al obispo? ¿Ya viste quién se está rebelando en contra de la religión que tiene? Pero no es que se esté rebelando, es que es un hombre con una grande necesidad. Entonces cuando Jesús lo ve, le dice, ok, vamos a tu casa. Yo voy a salvar a tu hija. Y cuando van de camino, sucede que una señora que hacía muchos años que había padecido de un flujo de sangre, tenía en su corazón que si ella tocaba el manto de Jesús, iba a ser salva de ese azote. Y cuando van de camino, imagínate la urgencia en la mente, en el corazón de este padre de familia y al mismo tiempo el gozo. Llevo la sanidad a casa, va Jesús conmigo, mi hija no se va a morir. Y de repente la mujer toca y Jesús se detiene y dice, a ver, espérenme. Alguien aquí me tocó de una manera que sacó poder sanador de mí. ¿Quién fue? Y era una multitud. Los apóstoles empiezan a discutir, o los discípulos empiezan a discutir con Jesús. Y le dicen, Señor, todo mundo te está pidiendo la selfie. Todo mundo te quiere tocar, todo mundo quiere un autógrafo. Eres el influencer más grande que ha estado en este tiempo. Haces cosas impresionantes. Todo mundo quiere estar contigo. ¿Cómo preguntas que quién te tocó? Y Jesús no les pone atención y dice otra vez, ¿quién me tocó? Imagínate cómo le latía el corazón a Jairo. Yo creo que Jairo pudiera haber pensado, ahorita yo te hago una investigación, vamos a la casa y ahorita de veras, el que haya sido yo te lo pongo enfrente. Pero vamos a la casa. Y entonces Jesús vuelve a preguntar, ¿quién me tocó? Y allá entre la multitud levanta la mano una mujer y dice, yo. Y para que el evangelista Lucas, el escritor del evangelio, haya puesto
todos los datos es porque esa mujer empezó a contar su historia y empezó a decir: yo tengo tantos años o tenía tantos años con este azote y me gasté todo lo que tenía y fui a buscar los mejores médicos, pero ninguno me pudo ayudar y cada vez estaba yo más enferma. Pero ¿sabes qué? Cuando escuché hablar de ti, yo dije: si un día pudiera yo tocar solamente la punta, el borde de su manto, yo sé que quedaría sana. Y hoy que pasaste por mi tierra, no dudé y vine y te toqué. Y están ahí, imagínate Jairo: ok, ya, ella ya está sana, vámonos a la casa. Mi hija se está muriendo. Luego Jesús le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Y en eso llegan de la casa de Jairo y le dicen: malas noticias, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. ¿Cuántos de nosotros, cuando de repente hemos estado orando y pidiendo a Dios por algo y resulta que ya según nosotros no se puede, decimos: ¿sabes qué, Señor? Pues ya te voy a dejar de molestar, ya no sirve de nada, nos ponemos medio dignos. Pero cuando Jesús escuchó lo que se estaba diciendo, él voltea con Jairo y le dice algo bien importante. Le dice: número 1, no temas. Y número 2, cree solamente y será salva. Cree solamente y serás salva. Ahora, no temas, cree solamente, le está diciendo al hombre que vino con una petición de sanidad, que ahora tiene una hija muerta en su casa. Pero Jesús le dice: sigue creyendo, que tu fe sea la misma que te hizo buscarme ahorita que parece que ya no hay solución. Y de ahí se van a casa del principal de la sinagoga, y es cuando dice aquella frase talita cumi, que le dice: niña, a ti te digo, levántate, y la niña resucita. Ahora, ¿cuántos de nosotros leemos la Biblia, escuchamos una predicación y se nos exhorta a seguir creyendo, a seguir teniendo fe? Y nosotros podemos decir: sí, es que sí creo, pero si pudiera haber algo más que hacer para que todo salga bien como yo lo estoy esperando. San Juan capítulo 6, verso 29, en la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? Creer. Pero es que quiero hacer algo más. Sigue creyendo. Ok, ya creo, pero cree. Lo único que puedes hacer es creer. Ahora, lo contrario de creer es dudar. Y la duda genera temor. Por eso Jesús le dice a Jairo: hey, no temas. ¿Por qué pudiéramos llegar a dudar de Dios? Por falta de conocimiento. Porque un desconocido genera desconfianza, genera duda. Entonces, cuando tú y yo no conocemos a Dios, pues la verdad no estoy tan seguro de que Dios me pueda resolver el asunto, porque no lo conozco. No conozco sus virtudes, no sé si lo puede. Jairo dijo: yo sé que tú puedes sanarla, vente a la casa. Pero hubo otro que dijo: no necesitas ir a la casa, solamente di la palabra. ¿Y qué dijo Jesús? Ni siquiera en mi pueblo he hallado tanta fe. Y a la misma hora que Jesús dijo la palabra, aquel criado de aquel centurión quedó sano, recibió un milagro de Dios. Pero entonces, a medida que nosotros conocemos a Dios, podemos creer en Él. De lo contrario, cuando tú y yo no conocemos a Dios, no vamos a poder confiarle a Jesucristo nuestro bienestar espiritual. Mira,
La fe me lleva a obedecer a Dios. Y aquí es algo interesante. Hubo otro hombre, un padre de familia, de un muchacho que era sordo mudo. Y este lo llevó ante los discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús no pudieron sanarlo. Entonces, este padre de familia va con Jesús y le dice: Señor, esta es la situación y tus discípulos no lo han podido sanar. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: ¿tú crees que yo lo puedo sanar? Porque al que cree todo le es posible. Ahora dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Ah, caray, ¿cómo? ¿Crees o no crees? ¿Por qué gritó diciendo: sí creo, ayuda a mi incredulidad? ¿Crees o no crees? Hay algo como que no queda, como que no checa. Porque alguien le diría a Jesús: sí creo, pero ayúdame a creer. Mira, si tú bajaste el bosquejo, sígueme ahí. La palabra incredulidad se deriva de otra palabra que ahí mismo vamos a ver. Pero esa palabra incredulidad se puede traducir como falta de fe en el sentido negativo. Falta de fe, hablando de incredulidad. Falta de fe de que debería de tener un cristiano. Infidelidad, desobediencia. Incredulidad se traduce también como desobediencia. Entonces, aquel hombre le dice: sí creo, aunque no te obedezco. Ayúdame. Sí creo, pero soy un desobediente. Ayúdame. Es lo que él está diciendo. Ahora, la palabra de la que se deriva, que te dije que íbamos a ver ahí mismo, dice que es lo contrario a la fe. Activamente es no creer, es decir, sin la fe cristiana. Específicamente, ser un pagano. Escucha, una persona indigna de confianza. O cosa creíble, incrédulo, increíble, infiel, no es creyente. Ok, ¿me está siguiendo? Lo que la palabra de Dios nos está enseñando ahorita es que cuando tú y yo decimos que creemos en Él, le obedecemos. La desobediencia es igual a no creer. Y si no creo en Dios, no obtendré nada de Él. Porque el que quiere recibir algo de parte de Dios, es necesario que primeramente crea que Dios existe. Entonces, cuando yo vivo en desobediencia a Dios, es como si no creyera en Dios. Por lo tanto, como no creo en Dios, no recibo nada de Él. El Señor Jesús le pregunta al padre de este muchacho: ¿crees? Porque al que cree, todo le es posible. Y él dice: sí creo, pero necesito tu ayuda para que mi fe se convierta en obediencia. Creyente es igual a obediente. Muchos decimos que creemos en Dios, que creemos, pero no actuamos de acuerdo a lo que decimos que creemos. Es tiempo de pedir ayuda como lo hizo este hombre. No podemos seguir igual. Necesitamos que Dios nos ayude. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que Dios le puede quitar ese mal carácter a tu marido, las mujeres? Cualquier mujer que diga: sí, yo creo. Cualquier hombre que diga: sí, yo creo que Dios le puede quitar ese mal carácter a mi esposa, entonces lo que conlleva es vivir como si ya Dios se lo hubiera quitado.
Nadie dijo amén. O sea, yo creo que mi esposo, dice una mujer, ya no va a ser áspero conmigo. Pero la aspereza del marido hacia ella hace que ella también tome un paso de distancia. Porque el hombre es brusco, tosco, torpe. Pero entonces, como yo creo que Dios le va a restaurar y le va a dar un nuevo corazón, entonces lo tratas como si Dios ya lo hubiera hecho. Esa es la manera correcta o completa de creer. ¿Por qué? Porque cuando volteamos a ver la palabra de Dios no nos da opciones, no nos dice, mujer, si tu marido es bueno y tierno contigo, sujétate a él. Hónralo, respétalo. No dice eso. La palabra de Dios no dice, hombre casado, si te tocó una esposa comprensiva, amable, hacendosa, ámala y trátala como un vaso frágil. No, dice que la ames y la honres y la respetes y la trates como un vaso frágil. Eso dice la palabra. Pero ¿por qué a veces no puedo obedecer la palabra? Porque realmente no creo. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita que Isidro pedía las ofrendas, o invitaba, mejor dicho, a ofrendar, a diezmar. Muchos de nosotros creemos muchas cosas que Dios dice, pero no todas. Entonces, por eso no obedecemos todas las cosas que Dios dice. Cuando habla del diezmo y de la ofrenda, muchos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en el diezmo. Yo creo en Dios, pero yo no creo en el diezmo. Y como no creo en el diezmo, no obedezco ¿a quién? A Dios en algo que me manda obedecer, porque no es opcional. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo debo de sacar de lo que yo gané. Vamos a suponer, yo gané 500 pesos. Yo creo que Dios abre las ventanas de los cielos y que derrama bendición hasta que sobreabunde, y que Dios puede reprender al devorador de mi vida. Y yo puedo decir amén, pero si yo no hago esto, no creo. Porque si creo, obedezco. Entonces, muchas de las veces hay cosas que yo creo que estoy creyendo, pero realmente no las estoy creyendo. Porque lo que nos permite ver si realmente estoy creyendo es si obedezco lo que digo que creo. Hay personas, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay gente que no diezma porque dice, yo no creo en el diezmo, e incluso me va mejor que los que diezman. Hay gente que dice, es que soy más próspero, es que no me pasa nada, tengo años sin diezmar y a mí nadie me ha quitado nada y las ventanas de los cielos siguen abiertas y todo. ¿Por qué si no diezmo sigue pasando eso? La respuesta bíblica está muy fácil. Dice su palabra que Dios bendice la obra de tus manos. Mientras sigas trabajando, vas a seguir produciendo. Y mientras sigas siendo buen administrador, vas a seguir ahorrando. No tiene que ver si crees o no crees en Dios. Ese es el fruto de tu trabajo. Pero, ¿qué sucede? Que no hay una aseguranza que nos da el diezmo. Reprender al devorador, aquel que de la noche a la mañana me puede quitar todo. Ojo, ¿por qué pasa que aunque no diezmo, Dios me sigue prosperando? Número uno, porque la Biblia dice que no es que Dios retrase su promesa, sino que Dios es paciente. Dios dice, le voy a dar otra semana para que se ponga a cuentas. Le voy a dar otro mes. Le voy a dar otro año. Dios es ¿qué? Paciente. Pero eso no quiere decir que Dios no dice hasta aquí. Muchas de las veces nosotros podemos ver este fenómeno probablemente por nuestra situación geográfica
cuando de repente hay alguien que se decide a ser un delincuente, a delinquir la ley para obtener riquezas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay personas que se deciden vivir de la delincuencia y empiezan a delinquir, pero la autoridad no los va a apresar ni les nada porque no tienen nada que quitarles. Entonces los dejan crecer y los están observando. Dice, ya tiene casas, ahorita vive en una traila de renta, pues ¿qué le quito? No es lo mismo agarrar a un gran capo millonario que agarrar a uno que va empezando. Entonces dejemos que este que va empezando crezca, haga millones, haga propiedades y todo. Y al cabo que a la hora que querramos, lo agarramos, le quitamos todo lo que hizo y lo metemos a la cárcel. Esa es una realidad que nosotros no podemos negar, que hoy en día hasta series hay de eso. Entonces, que el enemigo diga, yo tengo autoridad legal para meter mis manos y quitarte lo que tú has logrado, pero no lo voy a hacer porque no es lo mismo quitarte tu sueldo a quitarte tus ahorros. Y el enemigo te deja que hagas y que hagas. Y Dios dice, yo soy paciente y espero que te arrepientas. Y de repente el enemigo de la noche a la mañana, y hay historias de sobra por contar, ¿no supiste lo que le pasó a esta persona? En una semana perdió todo. Y entonces es cuando el enemigo dice, sí, como yo tenía autoridad legal para meter mis manos ahí, las metí y se lo quité. Y Dios no me pudo decir nada porque no habían pagado su aseguranza. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, muchos o algunos tienen un negocio y ellos tienen un sueldo y cada semana diezman de su sueldo y dicen, yo soy un fiel diezmador. Pero también cuando cierra el año fiscal, así como tú le pagas a Hacienda los impuestos del año fiscal y te quedan tus ganancias, de esas ganancias, aparte de tu sueldo, debes diezmar. Y muchos le hacen al vivillo. Y entonces dicen, no, yo siempre diezmo, sí, pero ¿por qué estás creciendo tanto? Es que mi negocio está creciendo. Y tus diezmos no. Tu diezmo no está creciendo. Todo crece, menos tu diezmo. ¿Por qué te lo digo esto? Número uno, porque quiero que no te pase. Porque Dios ha sido paciente y entonces no esperemos. Dice un predicador, la gente que no creía que Jesús era el camino al cielo, cuando llegó al infierno se dieron cuenta que sí era. ¿Y ya para qué? A lo mejor suena muy feo, pero muchas de las veces nosotros creemos que Dios tenía razón, que su palabra era verdad, hasta que nos pasó lo que Dios no quería que nos pasara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira, la pregunta es, ¿crees solamente o crees y obedeces? Algunos nos preguntamos, ¿por qué si creo en Dios, Él no me ayuda? Porque crees que crees en Dios. Te falta obedecer a Dios. Hay una escritura, la más famosa probablemente en el mundo, San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él ¿qué? Cree, no dice a futuro crea, no, presente, léalo bien. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchos que dicen creer en Dios, en Jesucristo, pero están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Aquí dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay demasiada gente que cree en Él y están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Porque a pesar de que creen, no lo obedecen. Y pagan las consecuencias
de su desobediencia. Es algo que Dios no quiere hacer. Hay demasiada gente. Yo todas las semanas voy al penal y te quiero decir que allá hay historias de internos, no me gusta decirles de otra manera, que dicen: yo crecí en la iglesia. De niño mi abuela y mi mamá me llevaron, etcétera, etcétera. Pero nunca obedecí la palabra de Dios y aquí estoy. Pero yo desde niño creo en Jesucristo. Entonces, Juan 3:16 dice que el que cree no se va a perder. Pero ellos creen y están perdidos porque les faltó lo que dijo el papá del sordomudo: sí creo, pero la neta soy un desobediente. Ayúdame, Señor. Eso fue lo que pasó. Mira, hay muchos de nosotros que cuando hay un momento de necesidad estamos dispuestos a sacrificarnos, a sacrificar a alguien, a sacrificar algo o a sacrificarnos nosotros mismos. Cuando un hijo está padeciendo: Señor, llévame a mí, pero no a mi hijo. Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Córtame un brazo, pero que a mi hijo no le duela, etcétera, etcétera. Mira lo que dice el primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, es una pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer, ¿qué? Es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, ¿sabes a qué se refiere cuando dice mejor de la grosura de los carneros? Porque en aquel tiempo los sacrificios se hacían asados. Entonces cuando va cayendo ese corte de New York en la parrilla, y luego huele la grasita, se está quemando, ¿sí? Y alborotamos a todo el barrio. Así que, bueno, dice Dios, es mejor prestar atención que eso. Que ese deleite que dices tú: ay, qué rico, huele a carne, huele a carnita asada. Bueno, dice Dios, es más rico prestar atención que eso. Ahora, vamos terminando. Dice Malaquías 1:6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Ok, cuando dice temor, está hablando de reverencia. Y ser reverente a Dios es darle el lugar que a Dios le corresponde. Entonces la pregunta dice: si yo soy tu Señor, ¿por qué no me das mi lugar de Señor en tu vida? En una manera integral, en tu matrimonio, en tu familia, delante de tus amistades, delante de las personas con las cuales necesitas tener un favor, caerles en gracia. En tus finanzas, en tu tiempo libre, en tu salud, dice el Señor. Dice Dios: si yo soy tu Señor, se debería de ver en la manera en que tú me reverencias. Es decir, que no sea solamente tu Señor de labios, sino que tu obediencia a mí se vea en todos los ámbitos de tu vida. En todos lados. Ahora, parece que es difícil obedecer a Dios. Sin embargo, la primera cita que leímos dice que Él produce las obras en nosotros que a Él mismo le agradan. Filipenses capítulo 2, verso 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ojo, hay gente
que obedece a Dios solamente en público, pero en lo secreto no. Entonces Dios dice, así como lo haces, cuando está diciendo el apóstol Pablo, así como eres obediente, porque yo te estoy viendo, deberías de ser mucho más obediente cuando yo no te estoy viendo. Entonces continúa diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es bien importante que tú y yo seamos obedientes a Dios, pero ¿quién lo produce en nosotros? Dios, a través de su Espíritu Santo. Solamente hace falta algo. Dios lo puede hacer en nosotros. Solamente falta algo, que nosotros reconozcamos que necesitamos su ayuda para ser obedientes. Para que Él no necesite preguntarme si creo. Para que cuando haya una situación adversa, cuando algo no esté saliendo de acuerdo a mis planes, Dios no voltea y diga, ¿cómo andas en la obediencia? Sino que Dios nos vea y diga, ok, sí, denle su milagro. No porque dice que cree, porque su estilo de vida va de acuerdo a lo que dice que cree. Entonces, la palabra de Dios tiene muchas promesas y nos encantan las promesas, porque Dios cumple sus promesas. Pero también la palabra de Dios tiene muchos mandamientos que para algunos de ellos se nos hacen difíciles. Pero hoy vamos a decirle, Señor, ayúdame incredulidad. Ayúdame a ser obediente. ¿Ayuda a qué? A ser obediente. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Nos ponemos de pie? Todo el que necesite un favor de Dios, sanidad, respuestas divinas, te invito a que pases aquí al frente. Pásale aquí al altar y dile, Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, estoy de acuerdo en tu palabra. Estoy de acuerdo en que me conviene en ser obediente, pero la verdad batallo para obedecer. Ayúdame en mi incredulidad. Fíjate cómo Dios, ante la necesidad que tiene este padre, cuando Jesús lo tiene de frente y sabe que hay una necesidad, el Señor Jesús trata el tema de la obediencia. Y no es como para decir, ¿sabes qué? Como eres un desobediente, no te voy a sanar a tu hijo. Sino es para que se produzca un arrepentimiento. Y tan es así que este hombre clama por ayuda para ser obediente. Ahí como estás ante Dios, espera en Él, espera en Él. Espera en el Señor. Espera en Él. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Nosotros vamos a pasar por ahí. Te vamos a ungir con aceite y vamos a declarar que Dios contesta de acuerdo a su palabra en el nombre de Jesús.